Avui estrenem el nostre racó gastronòmic i ho fem amb les cerveses Tiris en este particular maridatge gràcies a la Querència de Valencia. He preparado una selección de 4 cervezas que me han parecido que eran 4 recetas bastante extremas que nos daban el juego perfecto para hablar de maridajes. De menor complejidad a mayor, os he preparado la Tiris, Paquita Brown. Aquí tenemos Amor Amargo, que es precisamente la cerveza que tengo servida porque he preparado un maridaje especial, y la Black Pussy Palace para el final. En el caso de la Tiris, que es una cerveza, es lo que llamamos una golden, es una cerveza rubia, que es muy fresca, que no tiene excesivo lúpulo, no tiene excesivo amargor, sino todo lo contrario, es como digamos el primer paso para la gente que se empieza a introducir en el mundo de la cerveza artesana, pues una cerveza que tiene, normalmente suele gustar a todo el mundo, rubia, pero ya se nota el sabor del lúpulo frente a las industriales, ya te está marcando ahí su sello artesano. Este tipo de cervezas, que además elaboramos con, nosotros trabajamos con lúpulos que tienden a dar sabores cítricos, pues va muy bien, por ejemplo, con los maridajes, el pescadito frito, todo lo que es una comida que no sea demasiado compleja, las verduras también a la plancha, pero sobre todo el tema del pescadito frito, ¿sabéis? Este típico tapeo de a primera hora, del aperitivo, de la 1 de la tarde, pues esa sepia, ese calamarcito, los chopitos que nos tomamos por aquí. Ideal, ¿por qué? Porque ese punto cítrico y esa acidez que tiene contrasta muy bien con el tema de los fritos. La Paquita Brown. El nombre es muy simpático, pero ya nos está, entre la etiqueta y el nombre ya nos está diciendo que es una Brown Pale. Esta cerveza es una Brown Ale, perdón. Esta cerveza la elaboramos con una malta que está más, estas maltas están más tostadas, ¿no? Va subiendo la complejidad en el tostado, con lo cual también está proporcionando más azúcares a la propia receta. Y nos viene a dar una malta más, una cerveza que no acentúa tanto el amargor de los lúpulos, sino un poquito más el sabor de la malta. Pues este tipo de cervezas, las tostadas, las que hablan más de malta que de lúpulo, van muy bien con los quesos. Y ahí tenemos una amplia gama, desde los quesos curados a los semicurados, de cabra, de oveja, bueno, tiene un maridaje muy, muy extenso. En el caso de Amor Amargo, aquí tenemos nuestro American Indian Pale Ale. Es una cerveza que elaboramos con 4 lúpulos. Una Indian Pale Ale es una tipología de cervezas que surgieron en la época de las colonias británicas en la India. Tenían problemas cuando los británicos querían llevarse su cerveza a la gente que estaba viviendo en las colonias y para consumirla allí. ¿Qué ocurría? Que en el transporte se estropeaba por los calores, por el movimiento. Entonces descubrieron que tanto el lúpulo como el alcohol eran 2 factores que ayudaban a que la cerveza llegase en mejores condiciones. A más lúpulo son conservantes, digamos, naturales. Y el alcohol también siempre actúa, cuanto más alcohol en un producto, pues actúa como chaleco salvavidas, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que esas cervezas que venían más lupulizadas, con pues ese sabor, aroma, esa intensidad del lúpulo, pues gustaron mucho o demasiado. Entonces realmente ya no era solo enfocado al tema de las colonias británicas, se extendió por todo el mundo. Entonces son cervezas con mucho más, sí, incluso lo veis en la copa, pues ya os está diciendo, primero que se ve más densa, que tiene mayor grado alcohólico, estamos hablando de casi 7 grados, que no, pues comparado con una Tiris, una rubia que estamos hablando de 5 grados, ya sube un poquito más. Y luego sobre todo con el tema de los lúpulos, aquí por ejemplo estamos trabajando con 4 tipos de lúpulos, porque hay un montón, que es el Citra, el Cascade, el Columbus y me queda uno, Citra, Cascade, Columbus y Simcoe, ¿vale? Entonces, bueno, es mandar el mensaje del lúpulo a nivel aromas y a nivel amargor y a nivel sabor. Lo que sí es que esta American Pale Ale, esta Indian Pale Ale está elaborada con una malta que a su vez es parecida a la de la Paquita, con lo cual acumula más azúcares y ha conseguido un balance muy, muy equitativo entre el amargor y el dulzor. El maridaje que hemos preparado para esta cerveza es el típico de las cerveceras americanas, que es el pulled pork, que es un plato que se elabora, es como el slow cook del que hablamos ahora. Es un plato que requiere
un maridaje, un marinado, muy trabajoso, dejarlo un día marinando la carne, una pieza grande, y al día siguiente has de cocerlo, has de hacerlo, asarlo a fuego lento, pero estamos hablando de echarle unas 5, 6, 7 horas. Entonces, bueno, es el típico plato de las barbacoas americanas, lleva mucho trabajo, pero merece la pena. Y es un maridaje perfecto para Mer Amargo porque es una cerveza fuerte que te está pidiendo o carnes de caza o las Indian Pale Ale en general te piden algo más importante. Y luego, por último, pues el caso de una negra, una Indian Pale Ale también, pero negra, una cerveza tipo Stout, que es la Black Pussy Ballast, y que, bueno, por las notas que pueda tener a café o a chocolates, a veces a vainilla, claro, marida muy bien con los dulces, con los bizcochos. Incluso hay un bizcocho que se elabora con cerveza negra, es también conocido, ¿no?, en la gastronomía, pero bueno, tenemos el abanico, pues eso, desde maridarla con chocolate, con postres, hasta incluso sin pasarnos al lado de los dulces, podemos apostar por hacer un maridaje exquisito con las ostras. Con todo lo que sean moluscos, va muy bien la cerveza negra.